Bueno, ahora en esta siguiente sesión nos dice que en los ejercicios del 10 al 12 adicionemos de forma serial un resistor con el doble del valor de la resistencia ya dado existente y un resistor paralelo al circuito con un valor de la mitad de la ya dado existente, y calcule nuevamente el valor de la intensidad de corriente que atraviesa el circuito o voltaje según sea el caso. Halle las potencias disipadas respectivas y aplica el código de colores para los resistores. Bueno, entonces acá, como ven, el día nos dice calcula la diferencia potencial entre los extremos del circuito si tiene una resistencia de 20 ohmios y una intensidad de 30 amperios. Bueno, tenemos que hallar voltaje. Voltaje es igual a intensidad por resistencia, eso es igual a 30 amperios que nos lo dieron acá por 20 ohmios que nos lo dieron acá. Eso es igual a 600 voltios, listo. Ahora le adicionamos las resistencias que nos dijeron, que eso va a quedar así. Acá tenemos la resistencia que nos dieron al principio, le adicionamos una con el doble en forma serial, que es esta, y una con la mitad en forma paralela. Acá está. Entonces tenemos ya voltaje, pero ahora lo que tenemos que hallar es nuevamente la intensidad, que ya el voltaje lo hallamos. Entonces la intensidad, para hallar intensidad tenemos que hallar la resistencia total. ¿Cómo hallar la resistencia total? Como ven, estos dos se convierten en uno solo, estos dos se convierten en RB. Tenemos que resolver primero las resistencias paralelas. Entonces esto se convierte en RB. ¿RB qué es? RB es igual a 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3, que eso es igual a ya lo arreglé acá, es que no sé qué le pasó y se me borró el procedimiento. Entonces que eso es igual a 1 sobre 20 ohmios, que es la resistencia 2, más 1 sobre 10 ohmios, que es la resistencia 3. Ahora hacemos la misma ecuación que nos dijo el profesor para convertirla en homogéneos, el instructor. Bueno, entonces sería 2 sobre 2 para que así queden homogéneos los denominadores. Eso es igual a 1 por 2, 2, y acá 10 por 2, 20, entonces ya quedaría homogéneos. Después de haber hallado resuelto la fracción, la ley de orejas y eso, nos va a dar un resultado de 116.66 ohmios sobre 3, que eso es igual a 6,666 ohmios, que esa es la resistencia B, RB. Ahora sí hallamos la resistencia total, porque estas dos de acá se convierten en una serial, entonces ya quedaría una suma normal de serial. Entonces ya sería R1 más RB, que es 40 ohmios más, que 40 ohmios la resistencia 1 más 6,666 ohmios, que es RB, que lo acabamos de hallar, que eso da 46.666 ohmios, que es resistencia total. Ahora sí podemos hallar la resistencia total, la intensidad total, que la intensidad total es igual a voltaje final sobre resistencia total. El voltaje final es 600 voltios sobre 46.666 ohmios, que eso da un resultado de 12,8773 amperios. Ahora, con esta intensidad total podemos hallar voltaje de la resistencia 1, VR1, que eso es igual a intensidad total por resistencia 1. Intensidad total, que la acabamos de hallar acá, 12,8573 amperios por 40 ohmios, que es la resistencia 1. Eso da un total de 514.292 voltios. Listo. Ahora tenemos que hallar BR2. ¿Cómo hallamos la resistencia, el voltaje de la resistencia 2? Bueno, entonces para eso tenemos que hacer la malla 1. Sería que en la malla 1 está entonces menos voltaje final más
voltaje de la resistencia 2 más voltaje de la resistencia 3, que eso nos tiene que dar igual a 0, la suma de eso nos tiene que dar igual a 0. Entonces despejamos la fórmula. ¿Y cómo nos quedaría? Que BR2 es igual a voltaje final menos BR1, que eso es igual a 600 voltios menos el voltaje de la resistencia 2, que es 519,292 voltios, que eso nos va a dar 85.708 voltios. Listo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hallar el voltaje de la resistencia 3. ¿Cómo la hallamos? Con la segunda malla. Entonces, como la segunda malla menos voltaje de la resistencia 2 más voltaje de la resistencia 3, que nos tiene que dar igual a 0. Tenemos el voltaje de la resistencia 2, entonces por lo tanto tenemos que despejarlo. Entonces cuando se despeja queda de la siguiente forma: voltaje de la resistencia 3, entonces eso es igual a voltaje de la resistencia 2, tienen el mismo voltaje, entonces eso es igual a 85.708 voltios, que es igual al resultado de la resistencia, del voltaje de la resistencia 2. Listo. Ahora tenemos que hallar Ix y Y. Ix se halla voltaje de la resistencia 2 sobre R2 sobre resistencia 2. Entonces voltaje de la resistencia 2 es 85.708 voltios dividido en 20 ohmios, que es la resistencia 2, que eso da igual a 4.28 amperios, y la intensidad Y, que también se halla BR3, o sea voltaje de la resistencia 3 dividido en resistencia 3, que es lo mismo, el voltaje de la resistencia 3 y el voltaje de la resistencia 2 es lo mismo. Entonces sería 85.708 voltios dividido en 10 ohmios, que eso es igual a 8.571 amperios. Y listo, ya tendríamos las intensidades, la intensidad total y las otras intensidades del circuito. Gracias. Se me olvidaba, y ya por último tocaba hallar los colores a las resistencias. Entonces acá, como ven, como yo lo hice, con el valor banda 1, banda 2, banda 3, y ya con la tabla de colores usted mira el valor y la hace.